Hola, uno, dos, tres, cuatro. Buenos días, Luz, profesor. Buenos días, compañera. Luz Gamarra, ¿qué tal me escuchas? Bien, profesor, Daniel, gracias. Damián, ¿qué tal me escuchas? ¿Todo bien? Gracias. Todo perfecto, profesor. Gracias. Buen Ok, día. aprobado ya. Igualmente la delegada, qué bien. Ey, eso se escucha bonito, profesor. De todas maneras, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, estamos iniciando la clase de hoy veintitantos, de hoy 26 de febrero del año 2022, ¿no? Hoy tenemos el tema de los ingresos y justamente ya habíamos compartido por ahí un material a su WhatsApp y también está en la plataforma, de modo que tengamos ahí los elementos para tratar a fondo ese importante elemento, rubro, cuenta de las entidades financieras, ¿no? Para ir entrando en tema podemos señalar lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. De alguna manera, los ingresos aparecen, digamos, como contrario a los gastos que uno tiene, ¿no? Y eso por un lado, ¿no? Por otro lado, digamos, aparece que las fuentes de ingresos son, no son muchas, digamos, son contaditas con los dedos de la mano, ¿no? Así sucede en una persona, en una familia, en cualquier empresa y también en el banco. Y más bien ese otro rubro que ya vimos la semana pasada, el rubro de los gastos, más bien es enorme, ¿no? Así lo es también a nivel personal, familiar, en cualquier empresa y desde luego a nivel de las empresas del sistema financiero, ¿no? Sin embargo, debemos indicar que tiene que ser tan grande la cantidad de ingresos que debemos tener para contrarrestar u oponerse, digamos, a esa ruma o cantidad enorme de gastos, ¿no? Para hablar, digamos, que tenemos utilidad, ¿no? O un beneficio, ¿no? Y las empresas se marcan eso, en tener utilidad o beneficio, ¿no? Y un banco no puede dejarte de tener utilidad porque inmediatamente incluso podría ser intervenido por la SBS, ¿no? Porque por la naturaleza, digamos, o el impacto que genera, digamos, tener una pérdida o no tener el nivel de utilidad que permita tenerlo en el mercado, ¿no? Entonces, ese es el tema de hoy, los ingresos. Hay mucho que hablar de los ingresos y justamente comenzamos por acá unos materiales que tenemos para compartir con ustedes. Primero vamos con un videíto para amenizar la mañana, eh, reiterando, ¿no? Reiterando cómo es que finalmente funcionan los bancos, ¿no? Los bancos y, y la forma como generan sus ingresos, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona un banco? ¿Cuál es su negocio? En Clever Finance te queremos explicar de forma clara y sencilla cómo funcionan los bancos y por qué se pueden convertir en un gran aliado o en nuestro dolor de cabeza. El banco, aquella institución de amores y odios. Es un intermediario entre las personas o empresas que tienen dinero de sobra y las personas o empresas a las que les hace falta. ¿Cómo funciona? Les presentamos a don José. Don José es un próspero empresario que a raíz de su arduo trabajo de años, hoy en día es el dueño de una gran marca que a través de tiendas vende un delicioso café en las principales ciudades del país. Esta empresa, aparte de generar cientos de empleos, también mueve mucho dinero. Hace muchos años, cuando don José comenzó su empresa, guardaba su dinero en una caja registradora. No obstante,
a medida que el negocio fue creciendo, se dio cuenta que por seguridad y practicidad no podía seguir guardando tanto dinero en su propio negocio. Por esta razón, teniendo cada vez más excedentes, decidió buscar un lugar en donde su dinero estuviera seguro. Intentó con su familia, amigos e inclusive debajo del colchón, pero se dio cuenta que ese método dificultaba llevar muy bien las cuentas y que de vez en cuando misteriosamente se refundían algunos billetes. También se percató que con el paso del tiempo su dinero se estaba desvalorizando a causa de la inflación. A raíz de esto, por recomendación de un amigo, don José acudió a un banco. Allí, aparte de mantener su dinero seguro, le ofrecieron pagarle por cuidárselo. ¿Cómo? ¿El banco paga por guardar el dinero?, preguntó don José. El banquero, muy orgulloso, le dice que por cada 100 pesos que guarde por un año, el banco le pagará 5 adicionales, es decir, le pagará una tasa de interés del 5% anual. Desde ese día, don José decidió manejar sus recursos a través del banco. ¿Por qué el banco le paga a don José por tener su dinero? Veamos la historia de David. David es un joven entusiasta con grandes ideas. No obstante, lastimosamente aún no cuenta con el dinero suficiente para llevarlas a cabo, y ni sus amigos o familia le pueden prestar. Esperanzado, acude por primera vez a un banco, solicitando un pequeño préstamo, pero se encuentra con la noticia que para acceder a un crédito primero debe demostrar capacidad de pago y tener un historial crediticio. ¿Qué es eso? Son herramientas que el banco utiliza para analizar qué tan arriesgado es prestarle a una persona. Pero si no le prestan, ¿cómo hace David para demostrar capacidad de pago y crear historial crediticio? Siendo muy proactivo, David investiga un poco y se da cuenta que para poder conseguir los recursos suficientes a través del banco, primero debe conseguir un trabajo y solicitar que le paguen su sueldo a través de una cuenta de ahorros. Con este importante paso, David ya es visible ante el sistema financiero y puede demostrar que mes a mes recibe unos ingresos con los cuales podría pagar una pequeña cuota de un crédito. Luego, para comenzar a generar un historial crediticio positivo, buscó el plan postpago del celular más barato del mercado y pagó cuidadosamente mes a mes el respectivo valor. Con esto le estaría demostrando al banco que es una persona cumplida y buena paga, pues toda su información financiera comienza a ser reportada ante las centrales de riesgo. Con algunos ahorros de su trabajo, con una capacidad de pago e historial crediticio, David vuelve al banco, entrega los documentos correspondientes y finalmente puede acceder a su primer préstamo. El asesor le informa que el banco le prestará el dinero a una tasa del 10% anual. Es decir, David debe devolver un 10% más el dinero que le presta. Entonces, ¿cuál es el negocio del banco? El banco le presta un servicio a don José y le pide guardar su dinero a una tasa del 5% anual. A esto se le llama captación. Luego, con ese dinero y después de hacer los respectivos análisis de riesgo, capacidad de pago e historial crediticio, le hace un préstamo a David y a miles de personas más a una tasa del 10%. A esto se le llama colocación. ¿Qué hizo el banco? Intermedió entre don José y David y se ganó un 5% de ese dinero, garantizando un préstamo a David y una rentabilidad y seguridad a don José. ¿Y por qué don José no le presta dinero directamente a David? Porque el negocio y expertise de don José es vender café y no en prestar dinero. En cambio, el banco es una empresa especializada en analizar si la gente puede o no pagar préstamos y en guardar dinero. ¿Y cuándo el banco se puede convertir en un dolor de cabeza? Si por algún motivo David deja de pagar su crédito, el banco por ley se ve obligado a reportarlo en las centrales de riesgo, y allí todo el sistema financiero se entera que David no es buena paga, y por ende le pueden negar el acceso a más créditos en cualquier entidad. Al mismo tiempo, como David adquirió una obligación, el banco por ley tiene derecho a cobrarle insistentemente su dinero, pues lastimosamente es dinero del banco y no de David. Entonces recuerda, el negocio del banco es captar el dinero a aquellos que les sobra y prestarlo a los que lo necesitan, ganando en la intermediación a través del pago y cobro de una tasa de interés. Para aprovechar al máximo los servicios de un banco debemos crear y mantener un historial crediticio positivo. Recuerda que si accedes a un crédito es tu obligación pagarlo cumplidamente. Decir no a las tentativas llamadas de los bancos ofreciendo créditos es una buena opción cuando realmente no requieres un crédito.
No te endeudes para gastar, solo endeúdate para invertir y con las ganancias de tu inversión paga tu crédito. De esta manera, audazmente estarás generando ingresos con dinero del banco. Esta es la manera más inteligente de utilizar el banco a tu favor. Hubiera sido útil aprender esto antes, ¿no? En Clever Finance llevamos educación financiera de manera innovadora a colegios, universidades y empresas. Muy bien, muy bien. Fue aporte para hacer recordar todo lo que hacen las entidades financieras, ¿no? Nos ubicamos por acá, aquí, en esta parte, ¿no? Y esto sirve para ilustrar el caso de los ingresos, ¿no? Si el banco capta, bueno, para el ejemplo, capta los ahorros y solamente paga 5%, y al colocar o prestar cobra, digamos, 10%, ese diferencial, pues, es sinónimo de los ingresos que va a generar. Bueno, y aquí la diferencia, digamos, no es tan grande, ¿no? Pero en la práctica, actualmente es abismal, ¿no? Por un lado, digamos, tenemos menos de 1% al año, ¿no? En ahorros, y por otro lado, en el caso de las colocaciones, sabemos que dependiendo del nivel del riesgo, está entre 30, 40, 50 y más por ciento, ¿no? Entonces, ahí es donde se van a generar los ingresos que necesita la entidad. Pero esto no solamente es asunto de los bancos, ¿no? Esto es lo que hace cualquier negocio, ¿no? La señora, digamos, que compra camote, lo compra, digamos, a 1 sol el kilo y lo vende a 2 soles, 2,50 por decir. El que compra y vende pollo, digamos, compra el pollo a 5 el kilo, ¿no? Y lo vende a 8 o 10 soles el kilo, ¿no? Porque así funcionan los negocios, ¿no? Y entonces, el tema de hoy nos lleva a ver cómo es que se van generando esto de los ingresos. Y esos ingresos tiene que, como ya indiqué hace un momento, tiene que contrarrestar toda la avalancha de costos, gastos y pérdidas que pudiera tener una empresa para, digamos, finalmente tener la bendita utilidad, ¿no? Bien, dejamos en paz aquí al videíto y nos vamos con otros materiales. Para nuestro caso, nada más que ver todo esto a nivel de los estados financieros, lógicamente, ¿no? Bueno, ahí estoy presentando los estados financieros del BBVA, ¿no? Primero, hablemos aquí ligeramente del estado de situación financiera, ¿no? Ahí tenemos el estado de situación financiera y vemos ahí el activo, el pasivo, el patrimonio y todos sus componentes, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con los ingresos? Bueno, tiene que ver mucho con los ingresos, ¿no? Porque de acuerdo con la estructura del activo y estructura de la deuda que pudiera tener una empresa, como en este caso, este banco, se van a generar más o menos ingresos. Incluso todo esto es la base para generar los ingresos. Sabemos que aquí todo esto comienza con el aporte capital de los accionistas y luego ya los que dirigen la entidad comienzan a formar la entidad y comienzan a realizar la actividad, ¿no? Y es a raíz de la realización de la actividad es donde se van a generar los ingresos, ¿no? Entonces, la base para que aparezcan los ingresos es tener deudas en primer lugar, inversiones o activos en segundo lugar y ponerlos a trabajar ahí. Y sobre esa base se van a generar, primero,
primero los gastos y en segunda instancia o en los ingresos correspondientes, ¿no? En la medida, digamos, que una empresa tenga bien estructurada su activo, como en este caso, por ejemplo, vamos a ver, tenemos un activo corriente de 64 millones por ahí. Un activo no corriente de algo de 42. Y de esto ya hemos hablado en otro momento, que entidades como los bancos necesitan tener un fuerte capital de trabajo bruto, activo corriente, como en este caso 64, frente a solamente 42 de activo no corriente. Lo cual quiere decir que desde ya se presenta, digamos, una estructura adecuada, ¿no? En cuanto, en cuanto a la deuda, ¿no? Tenemos un pasivo corriente, por ahí vemos, miren, un pasivo corriente algo de 5 millones. Perdón. Pasivo corriente, ¿dónde anda? Por acá. Ah, ya está por acá. Pasivo corriente, 91 millones. Un alto pasivo corriente, 91 millones. Pasivo corriente está, estoy señalando ahí, 91 millones. Frente a un pasivo no corriente que está un poco más abajo, de solamente 5 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que esta empresa, digamos, esta empresa bancaria, trabaja con los recursos de la gente, de los otros, ¿no? De los terceros. Hay un ruido ahí, hay un ruido de fondo, parece que también es tu micrófono, parece. Bien, le decía entonces pues que tenemos un alto pasivo corriente de 91 millones frente a pasivo no corriente de solamente 5 millones, casi 6, digamos. ¿Eso denota qué? Bueno, una alta deuda corriente, por un lado. En segundo lugar, denota que esta entidad se está financiando con los recursos ¿de quién? De sus ahorristas. Esencialmente de sus ahorristas. Y en otro lugar por ahí de algunos acreedores y proveedores que podrá tener, ¿no? Pero esencialmente de los ahorristas, ¿no? Y luego todo esto hace un pasivo de 97 millones, ¿no? 97 millones frente a un patrimonio, por acá lo tenemos, un patrimonio de solamente 9 millones. Ahí está, miren, 9 millones. Este es otro mensaje, ¿no? Este es otro mensaje que debemos tener en cuenta, que la entidad como tal, no está poniendo en riesgo el capital de los accionistas, sino que está recurriendo a una serie de pasivos y especialmente de corto plazo que son de los ahorristas para financiar todo el quehacer empresarial. Esta es la forma moderna, cómo se gerencian las empresas, ¿no? Con altos pasivos y bajos patrimonios. Y eso hace, digamos, que los dueños, los accionistas, corran menos riesgo. Y entonces los gerentes, pues, cuando trabajan así de esa forma y logran esta estructura, se convierten, digamos, como los engreídos, ¿no? Los engreídos de los accionistas, porque verdaderamente están buscando el beneficio para ellos, ¿no? Y no haciéndolo correr riesgos inútiles cuando se tiene, digamos, un alto patrimonio, ¿no? Bueno, esto que se presenta aquí en este banco sucede casi en todos los bancos y ya poco a poco está sucediendo, digamos, en otro tipo de empresas, ¿no? Pero veamos aquí. Otra cosa que debemos tener en cuenta acá, todavía no estamos hablando de los ingresos, ¿no? Sino estamos hablando de estos elementos que van a servir de base para los ingresos, ¿no?
no podemos hablar de ingresos y que no tenemos todo esto, ¿no? Todo este activo y este pasivo y este patrimonio deben estar como base para generar los ingresos. Y algo más, lo que dicen las normas, ¿no? En este caso ya las NIF, las normas internacionales de información financiera, ¿qué dicen? Que para que una empresa pueda contabilizar, primero tiene que reconocer las transacciones. Y tratándose de activos, tratándose de pasivos, tratándose de patrimonio, tratándose de gastos o de los propios ingresos, todos esos elementos tienen que ser factibles de generar ingresos o beneficios futuros, ¿no? O sea, un banco no puede tener por acá una serie de activos como vemos ahí, o por acá una serie de pasivos, ¿no? Así por así, ¿no? O por acá varios rubros patrimoniales y tenerlo así, sino que cada uno de estos es porque a la larga va a beneficiar a la empresa. Y hablando de beneficiar, allá vamos. Y vamos ahí al estado de resultados, porque este es el lugar natural de los ingresos. Este es el lugar natural de los ingresos. Aun cuando estos ingresos se relacionan pues con el activo, ¿no? Que acabamos de ver, ¿no? Bueno, miren, en primer lugar podemos ver ahí, hace rato le dije que los ingresos eran en número, eran pocos, ¿no? A veces en lo personal, por ejemplo, a veces una persona tiene solamente ingresos su sueldo. En la familia, a veces las familias tienen el sueldo del papá o de la mamá, o de ambos, digamos. Pero más nada, ¿no? Más nada, no aparecen los ingresos. A nivel familiar, otras familias tendrán ingresos del papá, la mamá, de los hijos que ya por ahí creciendo van aportando y se van matriculando con algo, ¿no? O de repente ya hicieron riquezas, si se quiere, ahí y compraron algunos bienes raíces y por ahí lo están alquilando. Ya tenemos otra fuente de ingresos. O de repente comenzaron, aparte de un trabajo que tengan como dependiente, de repente desarrollan otras actividades independientes, ¿no? O se la buscan, o cachuelean, como se dice en la jerga criolla, ¿no? Eso mismo que converso para las personas y la familia es lo que se da acá, ¿no? Los ingresos no son numerosos, ni cuantiosos, ni son 50, 200 fuentes de ingresos. Miren, tenemos aquí tres fuentes, solamente tres fuentes de ingresos aquí en un poderoso banco. En un poderoso banco solamente tres fuentes de ingresos, ¿no? Ingresos por intereses, ¿no? Ingresos por primas y aporte ganados e ingresos de operación. Nada más, tres conceptos, ¿no? No hay otros, no hay otros. Pero miramos hacia abajo y hay una avalancha, ¿no? Una avalancha de costos operacionales, ¿eh? Costos operacionales, por ahí se van, sigue más y más, ¿no? Hasta por acá, digamos, llegan, todos son todo lo que se llama aquí como costos operacionales y que en la práctica son gastos. Luego por aquí aparece unos ingresos financieros que son diferentes a los ingresos que están arriba, como puede ocurrir, digamos, en cualquier empresa comercial o industrial, por una actividad, digamos, distinta al giro del banco, ¿no? Y luego, digamos, ya aparece todos los otros elementos, ¿no? Pero aquí nuestro punto es conocer estos ingresos. Veamos, ¿cuánto tiene la empresa aquí de ingresos? Bueno, la sumatoria está, digamos, aquí como cuando dice ingresos de actividades ordinarias. Y para el 2020 tenemos aquí 4 millones y tanto, ¿cierto? 4 millones y tanto. Aun cuando esto está en miles de soles, ¿no? Estamos hablando ahí de 4.000
millones, ¿no? Entonces, esta sumatoria de estos 4 y tanto tiene que contrarrestar, digamos, a esta avalancha de gastos, como esto, por ejemplo, que es la sumatoria de todos los costos operacionales. Por acá, todo esto que está entre paréntesis es lo que va restando, ¿no? Todo esto que está entre paréntesis es lo que va restando, ¿no? Y entonces esos 4 que están arriba tienen que contrarrestar a todo esto que resta, porque esto no es otra cosa que son gastos que afectan los ingresos correspondientes, ¿no? Y entonces al final tenemos ahí un resultado neto atribuible. ¿Cuánto? Por acá tenemos operaciones continuadas. Resultado neto del ejercicio, 648 millones en este caso. 648.216.000. De modo que frente a la avalancha de costos, de gastos y pérdidas que podrían darse en una entidad, tiene que sobreponerse, digamos, la fuente de ingresos que pueda tener un banco, una empresa o una persona, ¿no? Y solamente siendo así, vamos a tener este resultado neto que es utilidad, que en el año 2020 esos son 648 millones, pero que en el año anterior fue muchísimo más, casi el doble, ¿no? Casi el doble. ¿Qué pasó? Y esa es otra historia que más adelante lo veremos cuando analicemos los estados financieros. Ahorita solamente estamos viendo cómo están ubicados, dónde están ubicados esto de la clase 5, de la cual estamos hablando, los ingresos, y su contrapartida, la clase 4, que son los gastos, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí tomar en cuenta estas tres fuentes de ingresos ahí que originan, que esto es normal en toda actividad financiera. Ingresos por intereses propio de prestar dinero, propio de colocar dinero, digamos, en términos del video, colocar dinero, ¿no? Ingresos por prima y aporte ganados, primas de ganancia capital, ¿no? Ingresos de operación por otras actividades que realizan el banco, ¿no? Y más abajo también hemos encontrado ahí ingresos financieros procedentes de actividades no relacionadas, digamos, ahí con las colocaciones, sino por otras actividades que puedan originar la entidad, ¿no? Bien. Entonces, no sé si hasta ahí tiene algún comentario, por favor. No, profesor. Ya, muy bien. Entonces, Sí, ya yo sí, a ver. ¿podría explicar un poco la lectura de números? Lo que pasa es que no le capté cuando es mil millones y cuando es millones. O sea, no le capté, porque ahí dice en miles de nuevos soles. Sí, O sea, la lectura de números. ya, claro. Tendríamos que agregarle, digamos, 3 ceros más a cada cifra que tiene aquí, ¿no? O sea, a cada cifra que aparece aquí en los estados financieros tendríamos que agregarle 3 ceros más. ¿Por qué? Porque dice que esa cantidad está en miles de nuevos soles. Por lo tanto, aquí sería, digamos, 4.298.555, así de esa manera. Repito, tendríamos que agregarle, digamos, 3 ceros más a cada cantidad que aparece ahí, ¿no? Esa es la lectura que nos dan, ¿no? El asunto, digamos que en estas entidades, como en las empresas grandes, los números son enormes, ¿no? Los números son enormes y a veces los formatos no dan cabida para poner toda la cantidad, ¿no? Entonces, por eso que se utiliza esto de miles de soles, también utilizada en las empresas de comercio, industria, especialmente en las grandes. Lógicamente, en
en las micro, pequeñas y hasta medianas no tienen esa capacidad, digamos, de generar activos ni pasivos, menos ingresos y costos así para ponerlo en miles de soles o nuevos soles, como para este caso, ¿no? Actualmente pues tenemos la moneda que es el sol, ¿no? Y no es el nuevo sol. Para el año 2020 todavía estaba ahí el nuevo sol, por eso se menciona ahí, ¿no? Bien, bien. Pero también tenemos aquí el estado de cambios en el patrimonio neto, ¿no? Y ya que está ahí, podemos darle un vistazo, ¿no? Porque este estado, este estado tampoco no es que está aislado de los ingresos, ¿no? Recuerden que este estado viene del estado de situación financiera, ¿no? Y simplemente acá se desagregan todos los rubros patrimoniales, ¿no? Incluso estos rubros patrimoniales son el punto de partida para iniciar una actividad como un banco, ¿no? Y es el capital que se tiene acá, que es utilizado de acuerdo a ley en la compra de los bienes que tiene la empresa. Más bien, digamos, el pasivo, lo pasivo que generan las empresas son producto de las colocaciones que hacen y esos son los importes que se utilizan para prestarlo. También, esto lo hemos comentado en otro momento, que la parte patrimonial, incluso lo dice legalmente, ¿no? La parte patrimonial, esto que está aquí desagregado, no se utiliza, digamos, para prestarlo, para colocarlo como cualquier tipo de crédito, ¿no? Por eso que se ha hecho, digamos, una costumbre en las entidades financieras, primero incurrir en pasivos, primero incurrir en pasivos, ¿mediante qué? Las captaciones, los ahorros, ¿no? Y sobre esa base prestar. Por eso que los bancos no arriesgan su patrimonio, ¿no? Porque lo que prestan es lo que reciben de la gente. Recibe el dinero de los ahorristas y lo presta y lo entrega a los prestatarios. Al ahorrista le paga menos de 1% y al prestatario le cobra 30, 40, 50%. Y es ahí donde se originan pues estos ingresos que vemos, ¿no? Y que sirven para contrarrestar todos los gastos que tienen. Son enormes los gastos que tienen las entidades bancarias, ¿no? Mucho más que cualquier empresa comercial, ¿no? Porque el banco pues necesita, digamos, una serie de elementos como para estar en buenas condiciones, ¿no? En buenas condiciones hasta de presentación, ¿no? Bien, entonces el estado de cambios del patrimonio neto no deja de relacionarse con los ingresos. El estado de flujo efectivo igualmente, ¿no? Igualmente, por acá tenemos en la parte inferior flujo efectivo, equivalente efectivo de actividades de financiamiento, ¿no? Por acá están los cobros que ha hecho el banco y también los pagos correspondientes que ha hecho el banco. Esos cobros, producto, digamos, de justamente cobrar los intereses. Y los pagos también igualmente producto de pagar los intereses y otras actividades, ¿no? Pero esencialmente las actividades de financiamiento están relacionadas como su nombre indica, con las distintas fuentes. Por ejemplo, los préstamos que recibe un banco de entidades locales, entidades internacionales o entidades incluso del Estado, como esos créditos por esta situación pandémica. Por acá, luego tenemos aquí las actividades de operación, ¿no? Aquí, por un lado, está los desembolsos que realiza la entidad bancaria para tener los activos correspondientes que permiten realizar sus actividades.
que le permite tener una serie de dependencias abiertas al público y captar los recursos para después poder prestarlo. Pero también está aquí los desembolsos o pagos que ha realizado la entidad bancaria en relación con los activos, ¿no? Con los activos que poseen. Y luego, digamos, tenemos aquí las actividades de operación. Esto tiene que ver, digamos, con el diario de venir, ¿no? El diario de venir de las operaciones, ¿no? Y aquí vemos importes que suman y restan, ¿no? Pues, obviamente, todo lo que sume lo que favorece a la entidad y todo lo que está entre paréntesis es lo que resta, ¿no? Pero siempre, digamos, en ese sentido. Entonces, estas actividades de operación, de inversión y financiamiento no se dan en el aire, se dan en una entidad, que en este caso es la entidad bancaria. Y estas actividades de operación son generadoras de los ingresos que va a tener finalmente la entidad, ¿no? Y también sirven para pagar los gastos o pérdidas o los costos que pudiera incurrir igualmente la misma entidad, ¿no? De forma que todo esto está articulado, ¿no? Luego también, aquí a nivel de estas entidades, muy utilizado este estado de resultados integrales, ¿no? Donde se presenta también la información ahí con una serie de conceptos que expresan, digamos, los beneficios que está obteniendo y aquellos otros desembolsos que ha tenido, digamos, que asumir la entidad, ¿no? Y finalmente nos presentan ahí un resultado integral total del ejercicio, en este caso tanto para el 2020 como para el 2019. El análisis, digamos, más detallado de los estados financieros lo estaremos haciendo más adelante, pero lo que quiero demostrar acá es que todo lo que tiene una entidad financiera a través de cualquiera de sus estados está, digamos, relacionado directamente con los ingresos. Y nuevamente reitero ahí que todo lo que, en el marco de la ATIF todavía, en el marco de la ATIF, que todo lo que lleva a cabo una entidad tiene, digamos, que ser factible o ser posible, digamos, que genere beneficios futuros. Y este término beneficio es sinónimo de ingreso, ¿no? Porque no va a ser de egreso, ¿no? Hablamos de beneficio como sinónimo de ingreso, ¿no? Y entonces, finalmente, todo lo que va a ser una entidad va a colaborar para que ocurra, digamos, esos ingresos que necesita la entidad, ¿no? Bien, bien. Entonces, de esa manera hemos presentado este material. Ahora sí, nos vamos con el siguiente material. Si hubiera alguna pregunta, en cualquier momento puede intervenir, con todo gusto. Ahí estamos a punto de presentar nuestra clase de hoy, pues que trata de los ingresos, ¿no? A ver, ahí estamos. Estamos aquí en la semana 11, ¿no? Estamos en la semana 11. Tenemos ahí el tema de los ingresos de los bancos, en general de las entidades financieras, ¿no? Pero más específicamente de los bancos, ¿no? Por lo tanto, este es el contenido, ¿no? Los ingresos, ¿no? En las clases del plan contable, ¿no? ¿Cómo que se muestra? ¿Qué clase es esto, no? Esto de los ingresos. ¿Qué clase es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuál? La estructuración de la clase de ingresos. ¿Cómo se estructura, ¿no? ¿Cuáles son los rubros principales de esta clase de ingresos, ¿no?
cuáles son esos rubros, ¿no? Luego, cómo, cómo, cómo aparece, digamos, los ingresos en el marco de la NIC 18, que si bien es cierto ha sido derogada, pero era una norma más completa, más clara, más precisa, ¿no? Pero ocurre, digamos, en el mundo, digamos, que a veces las cosas que están bien comienzan a deteriorarse, como esta guerra que está actualmente en marcha, ¿no? El mundo andaba bien, en paz, tranquilos, aun cuando no tan tranquilo, digamos, azotado por una tremenda pandemia que afecta al mundo y aparece, digamos, la cosa nostra, la cosa mala, la guerra, ¿no? Un tanto eso pasa con las normas también, que al modificarse se trastocan y termina, digamos, afectando, ¿no? Y, y no poniendo tan claro y preciso como esta otra norma, ¿no? La NIF 15, ¿no? Que ahora, digamos, ha reemplazado a esta NIF 18 y a otras, ¿no? Y a otras normas, ¿no? Pero que le da, digamos, otro sentido, digamos, otro sentido a este elemento como son los ingresos, ¿no? Ahora tenemos también por acá, ¿dónde está mi lapicito? Vamos por acá a señalar. Tenemos por acá los ingresos como elemento, del estado resultado, lo acabamos de ver. Este es uno de los elementos de los más relevantes. Es más, encabeza ahí en toda empresa, digamos, los ingresos o ventas, como se llaman en otros rubros, aparece ahí como haciéndole frente a todo el resto, ¿no? Acá estoy para contrarrestar toda la avalancha de gastos, ¿no? Y los ingresos es como si hablaran ahí, ¿no? Y nos están diciendo, yo soy como 100 y voy a contrarrestar a esos 70, 80, 90 de gastos que hubiere y voy a generar el beneficio que quiere la entidad. Ese es el mensaje, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza la naturaleza contable, ¿no? ¿Por qué todos los ingresos tienen naturaleza económica? Los ingresos tienen naturaleza económica, tienen naturaleza financiera, tienen naturaleza contable, ¿no? Y tienen naturaleza tributaria también, ¿no? Tiene muchas ópticas esto de los ingresos, ¿no? Recuerde que el impuesto a la renta se basa justamente sobre los ingresos, ¿no? Ataca ahí a los ingresos, ¿no? Y más bien, digamos, acepta, digamos, a los gastos como deducciones, ¿ya? Como para que no te afecte mucho, ya, pues te vamos a dar ese beneficio, ¿no? Ese regalito, ¿no? Pero recuerde que que este rubro, ingresos, como los otros que hemos estado viendo antes, no solamente tienen naturaleza contable, tienen distintas naturalezas, ¿no? Especialmente económica, financiera, tributaria y contable. Incluso los ingresos en cualquier entidad tienen naturaleza también eh, sociológica, ¿no? También, ¿no? También tienen eso. Y otra naturaleza tendrán por ahí, hasta filosófica de repente, ¿no? ¿Cómo entra aquí? ¿Cómo entran los ingresos y el devengado, ¿no? Los ingresos que acabamos de ver en el estado de resultados son ingresos devengados, percibidos, diferidos. ¿Qué tipo de ingresos es eso? Ustedes ya eso lo deben saber, ¿no? Nosotros solamente lo vamos a reiterar nada más por si acaso. Pero ustedes ya deben saber todo esto, ¿no? Luego tenemos los ingresos y los aspectos, ¿no? Hemos hablado ahí en cada clase que tenemos aquí de esto de los famosos aspectos, ¿no? ¿Y qué aspecto le aplicamos a los ingresos? ¿Cómo es que aplicamos los aspectos sobre los ingresos, ¿no? ¿Y cuáles son esos aspectos, ¿no? Y
¿Y de qué nos sirve esos aspectos para el registro contable y luego para la presentación y la revelación de los ingresos, ¿no? Todo eso lo que vamos a ir viendo, ¿no? Y lógicamente tenemos la casuística que está ahí, que a veces no queda tiempo para verlo, pero que se les entrega los materiales para que ustedes lo analicen, y no es otra cosa que una reiteración de lo que ya teóricamente tratamos, ¿no? Aquí estamos considerando una evaluación. Ya veremos si es necesario que lo hagan ahora, lo hagan mañana, lo hagan pasado. La bibliografía correspondiente que siempre acompaña, digamos, al trabajo de los docentes, ¿no? Bien, la competencia, ¿no? Esencialmente acá es comprender y analizar, ¿no? ¿Qué cosa vamos a comprender y analizar? Todo lo que acabamos de ver, ¿no? Todo lo que acabamos de ver, por ahí podemos ver, miren, por acá dice, comprender, sigue comprendiendo y analizando por acá, igualmente por acá, también por acá, analiza, sigue analizando y comienza, digamos, a aplicar por acá, ¿no? Desarrolla esa evaluación, utiliza la bibliografía. No se queden ustedes solamente con lo que le decimos los profesores, ¿eh? Analicen la bibliografía, ¿no? Que no hay tiempo, es mentira, ¿no? Siempre va a haber tiempo para todo, ¿eh? Si hay tiempo para el amor, hay tiempo también para leer, ¿no? Hay tiempo para todo, ¿no? Bien, seguimos. Entonces vamos al desarrollo y comenzamos por acá, ¿no? Profesor, una pequeña consulta. En relación a las NIF 15, lo más importante de esta norma es que se aplica el reconocimiento de los ingresos. Pero, ¿qué otra cosa importante se puede destacar de ella? Bueno, lo vamos a ver luego, pero ya que se adelanta usted ahí, todo se ve en términos de contrato, ¿no? La NIF 15 todo lo ven, digamos, en términos de contrato, ¿no? Y que se cumplan, digamos, todos los efectos del contrato, y como usted acaba de indicar, que se reconozcan, se midan, se presenten y se revelen adecuadamente los ingresos que genera una entidad. Así en resumen. La norma no es tan clara y abundante en conceptos, ¿no? Por eso le decía, ¿no? La NIC 18, que ya no existe, pero que para culturizarnos, por ahí le dar un pequeño repaso a los aspectos principales, ¿no? Entonces, era más clara y precisa, ¿no? Porque hablaba directamente de los ingresos, ¿no? Ahora la NIF 15 habla, digamos, habla de los ingresos, pero en términos de contrato, ¿no? Porque finalmente, cuando uno vende algo, en realidad hay un contrato por medio, ¿no? Eso también es así, ¿no? Pero lo vamos a ver, Bien, este ya es una diapositiva clásica en cada clase de componente, ¿no? En cada clase de componente del plan de cuentas que nosotros presentamos. Ahora estamos hablando aquí de la clase 5, ingresos, ¿no? Y no debemos olvidar, pues, que hay una clase 1 que es para el activo, una clase 2 para el pasivo, una clase 3 para el patrimonio, una clase 4 que lo acabamos de ver la semana pasada, clase 5 para los gastos. Y que luego, porque con esto el tratamiento de los ingresos prácticamente terminamos el tratamiento normal. A partir de ahí ya comenzamos a cerrar el asunto, ¿no? Porque ya hablamos ya ahí de resultados y ya como complemento de las operaciones contingentes y cuenta de orden. Pero estas cinco clases son las que mueven todo el aparato empresarial, todo el quehacer, digamos, de una entidad financiera, ¿no? A partir de ahí es que se van a generar ya los resultados, las contingencias y otros elementos, ¿no? Pero entonces tenemos ahí, no olvidarnos que esta clase
esta clase 5, ingresos, ¿no? Y esta clase 5, ingresos, se relaciona directamente con la clase 1, ¿no? Porque cada vez que vamos a provisionar un ingreso, lo vamos a hacer ahí cargando a la clase 1 y abonando a la clase 5 ingresos. Y esta clase 5 se va a relacionar con los pasivos también, porque los pasivos van a aparecer producto de las transacciones que realizan. Especialmente los bancos tienen mayor relación acá, ¿no? Porque el banco, para tener recursos, el banco para poder colocar y generar ingresos, primero tiene que captar. Y para captar origina, digamos, una operación de pasivo. Más bien el patrimonio por ahí aparece, digamos, no tan relacionado con los ingresos, pero al ser una clase, un componente, un elemento, digamos, básico, primigenio, digamos, sienta las bases para que exista una empresa. Y si ya existe una empresa, esa consecuencia de eso que se va a generar el resto de transacciones, ¿no? Los ingresos se relacionan con los gastos. Los ingresos es la contrapartida de los gastos. Pero, y debe ser una contrapartida que debe procurar ser mayor que los gastos. O sea, no se concibe, digamos, un buen negocio cuando los ingresos son igual a los gastos, sino todo lo contrario. Los ingresos deben ser lo más alto posible, hasta donde puedas, hasta donde te dé la capacidad para generar ingresos. Y los gastos por ahí que sean lo más reducidos posibles. Y lógicamente la clase 6 lo vamos a utilizar para cerrar la contabilidad de una entidad, ¿no? Que siendo por naturaleza los ingresos de naturaleza acreedora, con los resultados tendremos que cargarlo para que desaparezcan. Y hablando de desaparecer, acabamos de ver el estado de resultados, ¿no? Y todos los rubros que hemos visto ahí en el estado de resultados, ingresos y gastos, ¿no es cierto? Costos operacionales, decía ahí, ¿no? Como sinónimo de gastos. El asunto es que tanto esos ingresos, que pueden ser 3, 4, 5 fuentes de ingresos, y los gastos, que pueden ser 100, 200 operaciones de gastos, finalmente en cada ejercicio deben desaparecer. De antemano debemos tener en cuenta eso, ¿no? Los ingresos no se arrastran de un ejercicio a otro. Los gastos tampoco se arrastran. Lo que sí pasa en esas tres clases, 1 activo, 2 pasivo y 3 patrimonio, que se van arrastrando año tras año. Y por eso se le llama, digamos, rubros o conceptos o elementos estáticos, ¿no? Y más bien a los gastos e ingresos se le llama rubros, elementos o conceptos o clases, en este caso, de tipo dinámica, ¿no? Porque hay un momento en que nace en el ejercicio, ¿no? Aparece el 1 o 2 de enero y por ahí comienzan a aparecer, ¿no? Y su vida termina el 31 de diciembre si hablamos del año. Y de ahí no pasan al siguiente año. No se arrastran los ingresos, ni tampoco los gastos, ¿no? Bien, seguimos. Bueno, también esta es otra diapositiva clásica, esta estructura, ¿no? Esta estructura que debemos tener en cuenta para cada una de las clases de las que estamos estudiando, ¿no? Como esta parte que tenemos aquí, que lo estoy señalando, esta parte aquí, esto es lo fundamental, ¿no?
Esta es la forma como se estructura cada clase. Lógicamente, por ejemplo, en primer lugar aparece con un dígito la clase. Para nuestro caso, 5. Luego aparece con dos dígitos ya el rubro, ¿no? El rubro. Para nuestro caso, por ejemplo, el 51. La cuenta, aparece la cuenta con 4 dígitos, la subcuenta con 6 dígitos, la cuenta analítica con 8 dígitos y la subcuenta analítica con 10 dígitos. Esa es la estructura que le hemos visto, digamos, a lo largo y ancho del activo, pasivo, patrimonio, gastos y ahora con los ingresos. Bien, en la parte inferior, también este modelo lo hemos presentado reiteradamente, también ahí está la forma como se... Y justamente el ejemplo que nos da el manual es relacionado con la clase de ingresos, ¿no? Con la clase de ingresos. Y nos habla ahí de la clase 5 ingresos, del rubro 51 ingresos financieros, de la cuenta 5104 intereses y rendimiento por créditos. Y luego, digamos, ya aparece ahí la subcuenta, ¿no? 510401, ¿no? Y luego la cuenta analítica, ¿no? Y finalmente aparece ahí la subcuenta analítica, ¿no? Que es el último, ¿no? Que en este caso se refiere a un avance en cuenta corriente, 5104010201. Esperemos, digamos, que estas cuentas se mantengan, porque también paran modificándose las cuentas, ¿no? Pero como modelo está ahí, ¿no? Como modelo está ahí, hay que tenerlo en cuenta. Bien, acá está lo que comentaba algo de la norma internacional de contabilidad 18, ¿no? Que se refería directamente a ingresos de actividades ordinarias, ¿no? O sea, te decía claramente ahí, precisamente, taxativamente, hablaba de los ingresos, ¿no? Ingresos o ventas para otro caso, ¿no? Y por ahí tenemos algunos conceptos, ¿no? Esta norma ya no está vigente, ¿no? Pero como parte de la cultura debemos tenerlo en cuenta, ¿no? No todo lo que ya no existe nos sirve, ¿no? Si por ahí hasta un viejo amor, hasta un viejo amor sirve como buen recuerdo a veces, a veces, ¿no? Digo, entonces no hay que desechar nada por acá, ¿no? No hay que desechar nada. Entonces dice, los ingresos son definidos en el marco conceptual para la preparación y presentación del estado financiero como incrementos, ¿no? Incrementos en los beneficios económicos, incrementos en los beneficios. O sea que el ingreso es sinónimo el ingreso es sinónimo de beneficio, para comenzar, ¿no? Y que siempre hay que buscar que se incremente, que crezca esto, ¿no? Y luego agrega, ¿no? Repito, incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo de un periodo contable. Y esto reitera, digamos, a lo largo de un periodo, ¿no? No dice de varios periodos, ¿eh? Te está diciendo indirectamente que eso vale para un ejercicio. Nace en un ejercicio y termina en el ejercicio, ¿no? Y que se da, dice, en forma de entradas o incremento de valor de los activos, ¿no? Por ejemplo, los activos pueden incrementar su valor, o bien como disminuciones de los pasivos, también eso es sinónimo de ingreso, que dan resultado aumento del patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de la propiedad, etc., etc., ¿no? Luego agrega, el concepto de ingreso comprende tanto los ingresos de actividades ordinarias, ¿no? Como las ganancias, por ejemplo, y los ingresos, dice, de actividades ordinarias propiamente dichas surgen en el curso de actividades ordinarias de la entidad y adoptan una gran variedad de nombres. Esto también debemos considerarlo, ¿no? Estos nombres que aparecen, ¿no?
En las empresas de industria, comercio, servicios, por ejemplo, se habla de venta, ¿no? Pero también puede darse en términos de comisiones, en términos de intereses, como en este caso de los bancos, ¿no? En términos de dividendos para algunas determinadas actividades, ¿no? En términos de regalías, ¿no? También puede darse, ¿no? No lo menciona aquí, pero también puede darse en términos de prestación de servicios, ¿no? Es común, por ejemplo, en las empresas llamadas de servicios que hable ahí ingresos por prestación de servicios, ¿no? Y pueden aparecer más conceptos, ¿no? El asunto, digamos, que sea sinónimo de incremento de lo que favorece, de lo que beneficia económicamente a una entidad, ¿no? En este caso, la norma decía que el objeto es establecer el tratamiento contable, ¿no? Bueno, esto también vale para todas las normas, ¿no? Cualquier norma, digamos, su objeto es eso, ¿no? Establecer el tratamiento contable, ¿no?, de los ingresos de actividades ordinarias que surgen de cierto tipo de transacciones y otros eventos, ¿no? Bueno, entonces, cuando habla, digamos, del tratamiento contable, ¿de qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando? Está hablando de esto, ¿no? Voy por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Estamos hablando aquí que esto primero tiene que reconocerse. El tratamiento comienza ahí con el reconocimiento. Luego avanza, digamos, con la medición correspondiente, ¿no? Si bien es cierto, las NIF no te hablan del registro, pero en términos contables, ya visto de forma general, el registro aparece ahí, ¿no?, de todas maneras. Y luego hablamos de la presentación. Y finalmente de la revelación o exposición. Entonces, cuando habla del tratamiento, habla de todo eso, ¿no? Porque ese tratamiento no es otra cosa que la metodología contable. Y cuando hablamos de la metodología contable, es esta la que debe seguirse, ¿no? Al menos esa es la forma de ver la moderna metodología contable del marco de la NIF. ¿Cómo? Reconozco primero, mido la transacción, registro mi transacción, aparece la información en mi libro contables, en base a eso tengo los estados financieros, los presento y luego amplío, lo detallo, aclaro a través de la revelación que contiene las notas a los estados financieros. Y entonces la NIC 18, la fenecida NIC 18 nos hablaba de eso. Bien, luego por acá dice, la principal preocupación en la contabilización de los ingresos ordinarios es determinar cuándo deben ser reconocidas, ¿no? Ahí justamente está resaltando lo que acabo de indicar, ¿no? Porque ese es lo básico, ese es el punto de partida, ¿no? Luego agrega, el ingreso de actividades ordinarias es reconocido cuando, miren, tengan en cuenta, cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad. Y estos beneficios pueden ser medidos con fiabilidad. Ese es lo básico que debe cumplirse acá, para este reconocimiento. Aquí aparecen estos dos. Esto que dice, sean probables beneficios económicos. Aquí ponemos ahí, donde está esto, beneficios económicos. Debe ser probable que generen beneficios económicos. No para ayer, ni siquiera para hoy, sino para el futuro. Y luego agrega ahí, dice que sean medidos con fiabilidad. Esa medición es esto, es la cuantificación. Es la cuantificación, o como dice ahí, medidos con fiabilidad. Las normas lo decían en forma clara y precisa. Luego agrega, dice, esta norma, estoy por acá, esta norma identifica las circunstancias en las cuales se cumplen estos criterios, ¿no? O sea,
la norma te daba, digamos, mayor amplitud, ¿no? Yo solamente estoy haciendo un comentario muy ligero, ¿no? Pero la norma te daba, digamos, ahí todos los criterios para que puedas reconocer y luego cuantificar todo eso, ¿no? Bien, bien, ¿no? O sea que, y hay que tener en cuenta que esta medición de fiabilidad, aquí cuantificación o medición fiable o medición fiable, ¿no? Esta medición fiable se relaciona con esto de acá, con esto de acá, con esta medición. Se relacionan. Prácticamente se dan al mismo momento, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos ya de esta medición ya hablamos de algún documento que te ampare. Un comprobante de pago, un título valor, un contrato, una proforma, algo, digamos ya que contenga las cifras en detalle, ¿no? En este caso ya se dan los detalles de la anterior medición fiable o cuantificación. Y solamente teniendo eso, recién registramos. Y esto es lo que hacemos cotidianamente, ¿no? Sino que a veces lo hacemos de memoria, ¿no? Por ejemplo, cuando usted está sentado ahí en su computadora, ¿no? Dicen, aquí tenemos la factura que ha enviado el cliente, si estás en un estudio contable, ¿no? Y te dan ahí 100, 200 facturas del cliente, ¿no? Se sobreentiende, digamos se sobreentiende que esas 100 o 200 facturas son de operaciones que han sido reconocidas, porque el responsable de reconocer no necesariamente es el contador, ¿no? El contador es el que va a plasmar, ya, lo va a llevar, digamos, a los libros, ¿no? Pero el responsable de plasmar ese es el propietario, el gerente, la gente que vende o compra, ¿no? Cuando llega al contador ya llega filtradito, pero tenemos que tener en cuenta que esa operación está ahí es porque ha sido realizada por la empresa, en primer lugar, y que va a generar en algunos casos obligaciones por pagar para la empresa u obligaciones por cobrar para la empresa. Y que esas obligaciones, tanto por pagar como por cobrar, a la larga, van a originar los beneficios económicos que necesita la empresa para el futuro, ¿no? Y entonces, sobre esa base ya el contador actúa, ¿no? Lo que pasa es que a veces nos mecanizamos y comenzamos, no te interesa qué NIF, qué reconocimiento, ya tengo mi factura y más miras a la factura y estás más preocupado, digamos, en qué número es, quién es el cliente, quién es el proveedor, cuál es la base imponible y en utilizar cualquier opción para terminar con el registro. Nos preocupamos de esa parte. ¿Por qué? Porque ya lo consideramos el reconocimiento de la medición como fiables, como aceptables, ¿no? Pero no debería ser así. Debemos reparar ahí si realmente son operaciones que vienen al caso, ¿no? Bien, bien. Entonces, esto es lo que en resumen decía la NIC 18, ¿no? Vemos que lo decía con claridad, ¿no? Con claridad todo lo relacionado con los ingresos, ¿no? Ahora, también hemos hecho aquí un resumen muy escueto de la NIF 15, porque esta NIF 15 es bastante frondosa y no tan clara, ese es lo peor, ¿no? No tan clara. Y ya le decía que acá habla de ingreso de contrato con clientes, así es el nombre, ¿no? Ingreso de contrato con clientes. Y le da ese enfoque, digamos, en términos de contrato, ¿no? Tanto que antes había una NIC 15, que era contrato de construcción, ¿no? Que lo han metido también acá, ¿no? Está también por acá eso, ¿no? Y entonces, ¿qué nos dice por acá? Vamos a ver. Primero veamos por acá esto, ¿no? La NIF 15 contiene una guía completa para contabilizar ingresos. Contabilizar ingresos, ¿no?
y nos habla, digamos, prácticamente así en forma indirecta de lo mismo que acabamos de hablar, ¿no? De esos 5 puntos que acabamos de ver. Cuando habla de contabilizar ingresos, significa que vas a hacer lo mismo que ya hemos hablado. Y reemplazará, dice, los requisitos que actualmente están establecidos en una serie de normas e interpretaciones. Exacto, muy bien. Esto significa que para muchas entidades el momento y el perfil del reconocimiento, habla ahí, no deja de hablar del reconocimiento de ingresos, ¿no? Cambiará ligeramente, porque aquí tiene que aparecer el contrato. El contrato es la base, ¿no? Se le da, digamos, un mayor énfasis al reconocimiento, pero en términos de que se tenga un contrato que, que contenga toda la cláusula, todos los elementos que configuren, digamos, los derechos y obligaciones para el vendedor, derechos y obligaciones del comprador, etc. Seguimos. Luego por acá dice, la NIF 15 establece un marco único y exhaustivo. Exhaustivo quiere decir que bastante amplio, bastante detallado, ¿no? Que establece qué cantidad de ingreso, ujú, debe ser reconocido y en qué momento. O sea, esa es la base de la norma, ¿no? ¿Por qué debo reconocer? ¿Cuánto debo reconocer, no? ¿Y cuándo debo reconocerlo? Todo el detalle te va a decir la norma, ¿no? Agrega luego por acá. El principio básico es que un proveedor debe reconocer los ingresos para representar la transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes. O sea, debe darse esos elementos, ¿no? En una cantidad que refleje la contraprestación que el vendedor espera tener a cambio de esos bienes o servicios, ¿no? Entonces, eh, esta norma, esta norma no deja, digamos, de referirse a la metodología contable que he mencionado, ¿no? Eh, Pleno reconocimiento, total reconocimiento, completo reconocimiento de la transacción, acompañado con la medición correspondiente para luego, digamos, registrar la venta, si fuera una empresa comercial o industrial, o el ingreso por intereses en el caso de las entidades financieras, ¿no? Acá en las entidades financieras, bien sabemos que primero ha tenido que hacerse la colocación correspondiente, ¿cierto? La colocación correspondiente. Ha tenido que firmarse el pagaré correspondiente o el contrato respectivo, donde se establecen, digamos, todos los elementos para un determinado crédito, ¿no? Y sobre esa base se van a llegar los plazos de cobrar los intereses, que son la fuente de los ingresos a los cuales nos estamos refiriendo, ¿no? En el caso de los bancos, los ingresos no va a ser pues yuca, camote, ni libro, ni computadora. Estamos hablando de intereses, intereses. Esencialmente intereses, la parte fuerte, grande, son los intereses, ¿no? Hay otras, como hemos visto por ahí ya anteriormente en los estados financieros, hay otras fuentes también que podrían acompañar, ¿no? Pero esencialmente la parte fuerte, fuerte, es esto de los ingresos por intereses, ¿no? Bien, y de alguna manera, digamos, tenemos ahí algunos apuntes de esta NIF, ¿no? No es aquí el estudio de doctrina contable para avanzar más detalle de esto, ya es responsabilidad de cada uno de ustedes que le den un vistazo más a todo esto, ¿no? Avanzamos. A no ser que haya una pregunta, antes, a no ser que haya una pregunta, por favor, de parte de ustedes. Bien, para ir avanzando,
los ingresos como elemento de los estados financieros, ¿no? Bueno, ya eso lo hemos visto, digamos, ahí con la presentación de los estados financieros, que los ingresos forman parte del estado de resultados. Esencialmente ahí está en forma clara, precisa, contundente, ¿no? Contundente y algo más, encabezando, ¿no? Encabezando ahí todos los elementos que pueda tener el estado de resultados, está ahí a la cabeza de todo, los ingresos. Y también hemos comentado por ahí la relación que tiene con esta clase 4, ¿no? Que justamente los ingresos se presentan aquí para contrarrestar toda la avalancha de gasto que pudieran darse, ¿no? Y que finalmente de la comparación de la clase 5 ingresos frente a su rival, podemos decir, ¿no? En términos de bélicos, a su rival, los gastos, aparece, digamos, como consecuencia el resultado bruto, el resultado operativo, el resultado, antes de participaciones, el resultado antes de impuestos y finalmente el resultado neto, ¿no? Claro, todo eso con la participación de esta clase 6, que contiene todos esos elementos, todos esos rubros respectivos, ¿no? Muy similar a lo que pasa con el elemento 8 en el Plan Contable General Empresarial. Bien, en términos de comparación podemos decir que esta clase 5 ingresos se refiere pues al elemento 7, ¿no? Al elemento 7 del Plan Contable General Empresarial, ¿no? Y sabemos que en el elemento 7 hay algunas cuentas que simplemente no son nada, ¿no? que están ahí, pero no son nada, ¿no? Como esta cuenta 79 que se me ocurre ahorita pensar, ¿no? Que es una cuenta llamada Puente, ¿no? Una cuenta llamada Puente, una cuenta, digamos, que es facilitadora de un registro nada más y que no significa, si tenemos ahí 80 millones en la 79, no significa que eso sea ingreso, ¿no? Nada que ver, ¿no? Hablo, digamos, en las empresas comerciales. Acá también tiene su sinónimo de 79, por si acaso, porque la contabilidad es similar en todas las empresas, es similar, ¿no? Acá tenemos nuestra 59 también, ¿no? Que acá la 59 no va a ser resultados acumulados como lo es en la contabilidad comercial, ¿no? Acá se refiere a esas a esa suerte de cargas imputables a cuenta de costos de la 79 que estoy comentando, ¿no? También tiene acá, ¿no? También se presenta eso, ¿no? Muy bien, seguimos. Bueno, un rubro como el que vamos a ver más adelante, el rubro 51, ¿no? Que es el motor, ¿no? El motor emotivo, ¿no? El motor emotivo, en términos musicales, el motor emotivo de los ingresos, en este caso es el rubro 51, porque ahí se van a registrar a nivel de abonos todos los ingresos producto de los intereses que se van a generar. Desde ya me adelanto a eso, téngalo en cuenta por ahí, ¿no? De repente luego me olvido de algo, pero ya adelanté eso. Seguimos. Algo muy similar presentamos la semana pasada en relación con los gastos, ¿no? Porque al final, digamos, el tratamiento de los gastos y los ingresos es similar, pero es contrario, ¿no? Es similar, digamos, en sus aspectos generales, ¿no? Pero en esencia, digamos, son opuestos, ¿no? Como esta que dice, ¿no? Esta clase comprende los ingresos de las instituciones financieras, ¿no? Que por naturaleza son
acreedores, ¿no? O acreedoras, ¿no? O de abono o de crédito, ¿no? Entonces ahí tenemos que la clase 5 es una clase acreedora, por naturaleza acreedora. O sea, cada vez que vamos a, cada vez que vamos a provisionar primero los intereses, vamos a hacer, como ya dije hace rato, un cargo a la clase 1 y un abono a la clase 5. Así de claro. Y más bien cuando se van a percibir esos ingresos, cargaremos a la, al elemento 11, ¿no? Al elemento 11 y abonaremos al rubro de la clase 1, donde están, que generalmente es la 14, por ahí, donde están los ingresos, ¿no? Porque también aparte de la 14 hay otros rubros, ¿no? Bien, entonces algo por ahí tenemos en eso, ¿no? Entonces, cada vez que hablemos de ingresos es porque se van a abonar. Pero la pregunta está acá, ¿y cuándo vamos a cargar aquí a la clase 5? ¿Me pueden contestar ustedes, por favor? ¿Cuándo vamos a abonar a la clase 5? Perdón, ¿cuándo vamos a cargar? ¿Cuándo esta cuenta vamos a cargarlo? En los descuentos, profesor. Descuentos, a ver, descuentos. Podría ser un descuento por pronto pago. Pues, claro. podría ser, ¿no? Sí, sí. Podría ser, ¿no? Aunque podría ser, digamos, eventualmente podría darse, ¿no? Pero generalmente, digamos, esta clase se va a cargar como una suerte de contrasiento, ¿no? Una suerte de contrasiento que generalmente no ocurre en la empresa, sino más bien dentro de la contabilidad, ¿no? Algo, digamos, que por ahí, por error se registró y entonces tenemos que hacerle el estorno correspondiente y para eso tenemos que cargarlo. Esa es una situación que podría darse. Otra es al final del ejercicio, ¿no? Para saldar, ya dijimos hace rato que estas cuentas al final tienen que saldarse y para saldarse tienen que cargarse. Y al cargarse desaparecen de la contabilidad, desaparecen del mapa, desaparecen de todo, ¿no? Ya fue al 31 de diciembre, ya fueron. Porque en el 1 de enero del siguiente año, el 1, el 2, el 3 de enero, los ingresos que se generen no va a ser una continuidad de los anteriores. Va a ser, digamos, un producto, digamos, producto de nuevos conceptos, nuevas apariciones, ¿no? Aun cuando se refieran a las mismas transacciones, a los mismos préstamos que se hayan hecho anteriormente, ¿no? Seguimos acá. Los ingresos y el principio del devengado, ¿no? Yo les pregunto, acabamos de ver ahí los estados financieros y ya no quiero regresar ahí para ver, sino que ya como lo tenemos ahí, ya lo tenemos en la mente, ¿no? Los ingresos que están en el estado de resultados son ingresos devengados, percibidos o diferidos. ¿Qué me dicen, por favor? Adelante. Percibidos. Percibidos, ahí hay una respuesta, muy bien. ¿Qué dice ahí? Devengado. Devengados, devengados. Hay otra respuesta. Eso ya quiere decir que no estamos de acuerdo todos. Otra forma, hay también ingresos diferidos, ¿no? ¿Podrían estar diferidos o no? Bueno, ¿cuál es
¿Cuál es la mera, ¿no? ¿Cuál es la mera verdad, ¿no? ¿Cuál es la mera verdad? Y esto vale para todos los estados de resultados, ¿no? Ten en cuenta esto, para todos los estados de resultados. El estado de resultados, todo lo que presenta es devengado. Es devengado. Es una empresa comercial, industrial, de servicios, minera, agrícola, pesquera, universidad, instituto, colegio, empresa de computadora, banco, financiera, EdPyme, cualquier empresa, ¿no? El estado de resultados está, digamos, bajo el principio del devengado. ¿Y en qué consiste el principio del devengado? Acá no dice, ¿no? Dice, los ingresos de la clase 5 se registrarán a medida que se realicen. O sea que corresponden al periodo en el cual se realizan, prescindiendo de la fecha y forma de pago. O sea que para este efecto no interesa, digamos, cuándo, si son ingresos, no interesa, digamos, si lo logras cobrar o no, no. Dicho de otra manera, todos los ingresos que va a presentar producto de intereses una entidad financiera son intereses devengados. Algunos posiblemente los ha cobrado, otros posiblemente los cobre y otros posiblemente nunca los pueda cobrar. Porque así son los negocios, ¿no? Así son los negocios. Pero el asunto, digamos, que se refieren al devengado. ¿Y qué significa devengado? Que están basadas en una operación. En este caso, la operación es que hay un crédito, se ha hecho una colocación y se ha generado un ingreso futuro de intereses, ¿no? Pero lógicamente uno espera, digamos, que eso, digamos, finalmente se cobre, ¿no? Pero ya ese es otro cantar. Y el cobro no se da en el estado de resultados. Y el cobro ya no es devengado, ¿no? El cobro ya es percibido, como lo hemos dicho en otro momento, ¿no? Entonces, no se olviden, entonces los ingresos de la clase 5 se registrarán a medida que se realicen u ocurran, como dice acá, prescindiendo de la fecha y forma de cobro. Debe ser aquí en vez de pago. Aquí hay un error, ¿eh? Vamos a corregir antes que me olvide aquí. A ver si puedo corregir. Uy, no puedo, pero está ya. En forma de cobro, porque estamos hablando de ingresos, ¿no? De ingresos. Ya, lo dejamos ahí. Seguimos. Seguimos, ¿eh? No se olviden, por favor, eso. Aspectos previos y posteriores al registro de los ingresos, ¿no? Esto también lo vimos para el caso de los gastos, ¿no? Y lo acabamos de ver también cuando hemos hablado de la metodología, ¿no? Cuando hemos hablado de la metodología, de la metodología contable, hemos hecho referencia a esto. En primer lugar, los ingresos se reconocen. Lo decía la NIC 18, que ya no existe. Lo dice la NIF 15. Habla también de ese reconocimiento. Luego dice, posteriormente al reconocimiento, los ingresos se miden o valoran. Digamos, no es tanto posteriormente, sino esto se da casi a la par, ¿no? Se da paralelamente, ¿no? Todo esto se da paralelamente, ¿no? Todo esto, simplemente esta separación es para fines, digamos, para fines académicos, ¿no? Pero el reconocimiento y valoración prácticamente se dan a la par, ¿no? Una vez, digamos, que se reconoce y se mide o valora, ya viene este tercer punto, ¿no? Que es el registro contable, ¿no? El registro contable, que para este caso de las empresas del sistema financiero es en base al manual de contabilidad de las empresas del sistema financiero y más directamente del plan contable de las empresas del sistema financiero. Que dicho plan pertenece al manual, ¿no? Porque el manual es bastante frondoso. El manual habla de los estados financieros, el manual habla del catálogo de cuentas, el manual habla del
de la descripción de cada una de las cuentas. El manual tiene los formatos, los estados financieros. El manual tiene mucha información, ¿no? Bien, bien. Entonces, primero reconocemos, paralelamente o secuencialmente medimos y valoramos y luego registramos, ¿no? Registramos. Y luego ya aparece, digamos, este aspecto que dice ahí, posterior al registro contable, los ingresos se presentan en los estados financieros. Claro, porque si no registro, ¿cómo va a aparecer en los libros? Y los libros, que son la base de los estados financieros, no aparecerían, ¿no? Esa parte, curiosamente, no nos hablan las NIF. Bueno, esto también ya hemos discutido ampliamente, que estas NIF no son normas contables, en realidad son normas financieras, ¿no? Pero debería, digamos, los contadores por ahí presentar propuestas. Yo creo que lo voy a hacer, ¿eh? Estos días que me desocupe voy a lanzar un artículo ahí para, digamos, que exista una NIF, ¿no? Relacionada con el registro contable. No puede ser, digamos, que lo utilicemos a nivel mundial para la contabilidad y no haya ninguna norma que hable del registro propiamente dicho. Simplemente se deduce que podrá ser para registrarlo, ¿no? Se deduce que tenemos estados financieros porque antes han sido registrados. Y así no es la cosa, ¿no? Debemos, y también ya hemos dicho que hay que resaltar, digamos, la labor del contador, ¿no? Las normas no hablan del contador, ¿no? No hablan del contador, ¿no? No hablan de la oficina contable, ¿no? No hablan de nada contable, ¿no? Todo le dan el enfoque financiero, ¿no? Bien. Y luego todo esto termina pues con la exposición o revelación a través de las notas de los estados financieros. Siempre se va a dar todo esto así, en el caso de cualquier clase. Así funciona para los activos, así funciona para el pasivo, así funciona para el patrimonio, así funciona para los gastos que hemos visto la semana pasada y así está funcionando para los ingresos como lo estamos viendo en este momento, ¿no? Antes de entrar acá ya al tratamiento propiamente de los ingresos, vamos a hacer un paréntesis de 10 minutos, ¿ah? Cortamos ahí. No, estamos regresando ahí son las 30, ¿no? Son las 30, ¿no? Sí, no hay Estamos media. regresando a las 40, por favor. Ya, profe, gracias. A las 40 regresamos, gracias.